¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este último episodio de la primera temporada de Combo Cuates. Mi nombre es Yared Nolasco y como en cada una de estas ediciones he estado acompañado por Luz Mendoza. ¿Cómo estás, Luz? Bien, ya lista para terminar esto. Maravilloso, Luz. También sirve como nuestro último podcast del semestre para la materia de cine, literatura y cultura. Y bueno, para cerrarlo, no podemos cerrar de mejor manera que hablando sobre los ensayos literarios y particularmente sobre el ensayo de las encías de la azafata. Texto escrito por José Israel Carranza. Y por favor, Luz, platícanos un poco de quién es este autor. Bien, este autor nació en Guadalajara, desde Jalisco, en 1972. Es ensayista y narrador y ha sido director de una revista literaria, ha sido coeditor de varios suplementos de muchos diarios, entre ellos el suplemento Tentaciones del periódico Siglo XXI, que después lo recuperó el periódico El País. También ha sido administrador de la revista Lubina de Universidad de Guadalajara. Impartió una vez un taller de ensayo literario y bueno, ha ganado varios premios nacionales de literatura, ya sea por ejemplo el Premio Nacional de Literatura de Salvador Gallardo Dávalos y el Premio Nacional de Cuento de los 21 Juegos Florales Nacionales de San Román. Perfecto, Luz, pues una vez que ya conocemos quién es este autor, vamos a hablar un poco de su obra. Las encías de la azafata fue un libro publicado en 2010, que es una compilación de varios ensayos, a través de los cuales este autor nos expone las vidas de diferentes autores, que al mismo tiempo nos sirve para poder conocer a este autor principal o a este autor de estos ensayos y la manera en que se refleja en ellos. Ahora, hablando de lo que es un ensayo literario, los ensayos literarios giran en torno o son reflexiones respecto a un tema específico determinado por el autor. Y el abordaje que va a tener cada uno de los temas también va a ser determinado por el mismo autor. Entonces, estos ensayos están catalogados dentro de los géneros literarios junto con la narrativa, la poesía y la dramaturgia. En estos ensayos, ¿qué es lo que regularmente hacen los autores? Bueno, los autores otorgan sus opiniones y también los argumentos que dan respecto a los diferentes temas, y en el caso de este texto que nosotros estamos analizando, pues respecto a estos autores de los que nos está hablando a lo largo del texto. Y estas narraciones suelen ser breves, que en algunos casos pueden ir ligados unos con otros, pero que realmente son breves y concisos respecto a cada uno de los temas. Entonces, Luz, ¿por qué no nos platicas un poco de qué van estas reflexiones en este texto? Sí, bueno, en los 4 ensayos que leímos nosotros, que son Arriola Radioactivo, La Memoria Incendiada, Wodehouse, Señor y La Ínfima Grandeza, vemos cómo el autor escribe sus opiniones sobre diferentes temas en cuanto a diferentes autores, entre ellos obviamente Arriola, Juan Rulfo, Wodehouse y Borges, en ese orden respectivamente. Y más que él analizar las obras de los autores, hace más una reflexión sobre los propios autores, más que el contenido de sus obras. Y menciona mucho la influencia que tiene la vida de cada autor en sus obras, y al mismo tiempo es como qué tanto importa la vida del autor. Sí, es un planeamiento muy interesante el que él tiene respecto a si es posible separar a la persona del artista y evidentemente de la obra, porque finalmente su obra se va a ver enriquecida por las experiencias que él va a haber vivido a lo largo de su vida y que no podría contar o no podría tener cierta perspectiva de cierto tema de no haber pasado por cierta cosa. Nosotros durante este semestre nos pidieron que asistiéramos a un curso por parte del programa de Pasión por la Lectura del Tecnológico de Monterrey. Nosotros asistimos a una conferencia llamada La Dimensión Faltante, donde se nos explicaba la importancia de darle identidad a tu obra, de hacerla diferente, y esto es justamente lo que podemos encontrar en estos 4 ensayos que nosotros leímos, porque justamente nos hablan de cómo van a diferenciar sus propios textos
a partir de darles ciertas características narrativas, por el orden en que están escritos, por la manera en que enriquecen o no a los personajes o los diferentes contextos que van a generar cierta trama en la historia o que van a generar que pase cierta cosa con los personajes sin que necesariamente cambie el contexto, y es algo que nosotros podemos pasar a las cosas que hemos visto a lo largo del semestre, tanto en las películas como en los libros, porque en todos los episodios de este podcast hemos estado diciendo cómo los autores o cómo los directores se van apropiando de los medios que ellos tienen para poder contarte una historia de la mejor manera. Cómo es que ellos van a generarte las emociones y cómo es que ellos van a poder hacer que tú disfrutes en los momentos en que sea necesario que lo disfrutes o que tú tengas que padecer ciertas escenas y que saques la mejor de las experiencias y también te vayas enriquecido de la cosa que acabas de ver o de la cosa que acabas de leer. Entonces justamente eso va a ser una experiencia mucho más completa y es justamente lo que nos está planteando en esta ocasión José Israel Carranza, porque más allá de hablar de cada uno de los autores, nos habla de la propiedad que le da a cada uno de sus textos y nos habla de cómo esta misma identidad que se le da a los textos va a permitir que estos autores sean reinterpretados posteriormente y en diferentes partes del mundo donde las concepciones son totalmente diferentes a las que tenemos. Sí, y por ejemplo, él mencionaba en La memoria incendiada, que creo que es el ensayo que más me gustó, tal vez porque es de Juan Rulfo y personalmente soy muy fan de sus obras. Él menciona 3 anécdotas que le pasaron a Juan Rulfo en cuanto a su vida literaria, por así decirlo, y al mismo tiempo al final hace como un análisis de al final del día qué es más importante, si estos acontecimientos que le pasaron al autor o el fin en sí mismo de leer sus obras, leer sus personajes e interpretarlo. Porque él mismo mencionaba en una de las anécdotas que Juan Rulfo una vez... Es una anécdota a voces, la verdad es que no se sabe si es cierta, pero mencionaba que justamente cuando ya había terminado de escribir Pedro Páramo, llegó corriendo a avisarle a Arriola y se tropezó y entonces se le cayeron todas las hojas que tenía. Entonces terminaron estando desordenadas. Y aquí hay una reflexión que dice, pues si el destino lo quiso así, así es como debe ser. Al final terminaron publicándolo en ese orden. Y por eso al leerlo hay como, si lo lees en el orden en el que es, se siente como una discontinuidad en algunos hechos. Es muy interesante cómo menciona que al final leer a Rulfo, y cito, leer a Rulfo es entender eso y es lo que importa, leerlo. Todo lo demás equivale al silencio. Entonces aquí menciona que en sí leer su obra va a ser algo, una experiencia totalmente distinta, totalmente independiente de las experiencias que él haya tenido personalmente al escribir estas historias. Así es, Lucy, justamente una historia nos va a impactar por la manera en que nosotros podamos recibirla. Porque no es lo mismo leer una historia de un lugar que tú ya conoces y que puedes apropiarte mucho más que una de un lugar que no conoces, de un lugar que tú tienes que construir mentalmente y que tú partas de cero en ese nuevo universo que estés a punto de leer. Y eso también pasa con los autores y con las personas detrás de estas obras, porque justamente si tú tienes alguna ideología similar a la del autor, es más fácil que tú te identifiques en esa obra y que esa obra te pueda gustar o que te puedas ver reflejado en la misma obra. Y por eso decíamos de la importancia de apropiarse de cada una de las obras que nosotros produzcamos, porque justamente es a partir de eso que en primera vas a dar un sello a tu trabajo, pero también es que la gente se va a poder identificar con tu trabajo, con tu obra, y que posteriormente, como ya lo decíamos y como lo menciona en el mismo ensayo, la gente también se va a apropiar de tu trabajo, en el buen sentido de la palabra. Y una vez que terminamos con esta reflexión, Luz, ¿cuál es su valoración personal? ¿Es un ensayo que te gustó, que recomiendes? A mí, bueno, hay obviamente unos ensayos que me gustaron más que otros, tal vez por la forma en la que están estructuradas las ideas en cada uno, porque hay partes en las que él pone experiencias personales, entonces me gusta eso porque te ayuda también a entender un poco más su punto de vista y te da antecedentes, yo creo que suficientes para entender qué pasa con cada uno de los autores en cada ensayo. Por ejemplo, en el de
Wodehouse. Yo personalmente no he leído ninguna de sus obras y creo que tuvo una buena forma de explicar los antecedentes de una forma no tan personal, sino para que pudieras entender más sus obras, bueno, como el motivo de sus obras y también saber qué onda con el autor y la influencia que tenía el autor en la comunidad en el tiempo en el que vivió. A mí me gustó mucho de los 4 que leímos, me gustaron bastante, hubo unos que me gustaron más que otros. No leí más del libro, pero no dudo que sean muy buenos también. Y me gusta mucho como el hecho de que se ponga, bueno, me gusta, hablando más del género, me gusta poder leer la perspectiva de los autores fuera de sus obras que son hasta eso un poco más ajenas porque no se tratan de ellos mismos en sí, sino en estas obras que se tratan más sobre el punto de vista personal. A mí me gusta mucho leer cosas así. Así es, Luz. Yo en este momento comparto completamente tu opinión. También es cierto que hay unos que disfruté más que otros, pero lo que me gustó más es de que todos llevaban a una idea en común, o sea, que las ideas que te planteaban en uno iban conectadas con el siguiente y con el siguiente y con el siguiente. Y sí es cierto que obviamente para poder leer y entender una obra es mucho mejor si ya tienes la referencia del autor al que están haciendo justamente este ensayo. Pero la genialidad que tiene este autor y en estos ensayos es que te invita a conocerlos sin deliberadamente contarte los aspectos más importantes de sus obras, sino realmente las motivaciones que tienen detrás de ellas y el impacto que causaron en su mismo medio. Entonces son unos ensayos que disfruté. Como ya lo mencionamos, hay unos que se disfrutan más que otros, pero que sí recomendamos ampliamente que sean consumidos. De esta manera nosotros cerramos esta primera temporada de Combo Cuates y no duden que estaremos pronto regresando con la siguiente. Hasta luego. Hasta luego.